Bienvenidos al Camino, un podcast por emprendedores para emprendedores. Somos Guillermo Guete y Coco Arán y en cada episodio tendremos un entrevistado y un tópico. Seguinos en Instagram en @elcaminoemprende. Guille, ¿cómo estás? Hola Coco, muy bien. ¿Y vos? Bien, che, todo bien. ¿Qué tal tu día hoy? Casi no llego, en realidad casi no llego viendo. Esta mañana me apareció mi hija más chica, casi un año, con mi estuche de lentes en la mano, que uso lentes de contacto, y estaba Ángel y con ella me dice, sí, agarré ese estuche de lentes, pero no es, ese no es el tuyo, ¿no? Y yo lo miro así y le digo, ese es el que uso yo. Y estaba sin la tapa, todo. Todo. Nada. La lente desapareció, pensé que era el final de todo y apareció la lente mucho más tarde en otro cuarto, en otro lugar. No, toda una situación de estrés y miedo que al final terminó con buen resultado, pero por un momento ya imaginé, encima no puedes manejar, no puedes hacer nada, ¿viste? Te quedas anclado en tu casa, así que ya saqué turno con Bueno, la óptica para hacer una lente nueva. Eso es lo que me pasó hoy. En el día que teníamos este compromiso no me venía muy bien. sí, llegaste tarde al compromiso, además es difícil. Estás en tu casa, un compromiso online y llegas tarde. Me preocupa un poco para el futuro, Bueno, digo. nos estamos ajustando, estamos Bueno, me trabajando parece. para mejorar. ¿Te parece si arrancamos? Vale, subir el volumen. Hoy vamos a hablar de relaciones con clientes, Guille, y tenemos a un invitado especial, es Alejandro Maletti, fundador de Inercia. Inercia es una empresa de carpintería que ofrece servicio integral de asesoramiento, diseño y ejecución para el amoblamiento de proyectos residenciales y comerciales. Difícil la descripción hasta ahora. Bien, Seis te salió personas bien. conforman Inercia. Fue fundada el 15 de enero de 2019, muy preciso. Desde entonces llevan 77 proyectos realizados, entre otros para empresas como Accenture, Gire y para algunos estudios de arquitectura. Tienen su taller en Martínez, provincia de Buenos Aires, y los podemos encontrar, para el que quiera chusmear, en @inercia.ba, esto es Instagram. Alejandro, bienvenido al Camino, ¿cómo estás? Hola Coco, hola Guille, ¿cómo andan? Hola Todo Ale, qué bien. lindo tenerte por acá. Bienvenido. Lo mismo digo, lo mismo digo. Siempre un placer hablar con ustedes. ¿Cómo consigue los clientes Inercia? ¿Cómo es el proceso de conseguir un cliente? Al principio el boca a boca, ¿no? Yo te diría al principio y durante. Arrancamos en este tipo de emprendimientos, los primeros clientes fueron la familia, la gente que te conoce, amigos de amigos, hasta que de golpe empiezan a aparecer gente que no conoces y te empezás a preguntar entre los socios, che, vos lo conocés a este, ¿eh? Y yo te diría que hoy es el boca a boca, la misma publicidad o propaganda de lo que hacemos, ¿no? Es lo que hace que vayamos consiguiendo los clientes. Es O más que los sea, clientes vienen a nosotros que nosotros salir a Claro. buscarlos hoy en día. ¿cómo fueron esos primeros momentos de que le hiciste, no sé, le hicieron un trabajo a, no sé, a tu tío, a tu abuelo, a tus familiares, y vos decís que en algún momento la gente venía, no, esto me lo hizo tal persona, esto me lo hizo Ale o Inercia, y eso generaba, ¿no?, un contacto, un nuevo cliente para ustedes, o por lo menos alguien que se acercaba a ustedes y les decía, che, yo vi que hiciste esto para mi familia, me pueden hacer algo parecido. Ese era más o menos el proceso. Eso se empezó a dar después. Uh-huh. Al principio era más como que la gente que nos conocía sabíamos que estábamos entrando en este rubro, que no es un rubro muy fácil para manejarse siempre. Es un rubro que está bastante como bastardeado por un tema de
de que se tardan las entregas, de que la gente no es confiable y demás. Entonces el hecho, yo creo que la gente conocida empezó a entender y a conocer de que había gente por ahí a la que uno conoce y no el dato que te habían pasado del barrio, eso hizo que la gente también se empiece a acercar. Al principio, sin saber muy bien qué éramos lo que hacíamos, porque al principio era como muy amplio lo que queríamos ofrecer, y también lo que te pasa con la familia es que muchos al principio no te toman tan en serio, piensan que lo vas a hacer como un hobby o como algo de medio tiempo, hasta que se empiezan a dar cuenta de que las cosas son de otra envergadura. Entonces, vos me preguntabas cómo fue el primer contacto, cómo conseguimos los primeros clientes. Fue la familia, pero también nos encargamos de, y creo que fue el primer comunicado hacia posibles clientes de familia, de decir que no hacíamos cualquier cosa, que no íbamos a arreglar una cosita, sino que nuestra idea era encarar esto que decimos, ¿no? Asesoramiento y principalmente servicio de todo un proyecto integral de cuando querés amoblar toda una casa o una oficina, etc. Y ahí fue el propio boca a boca lo que nos hizo llegar, y de golpe empezó a caer algún arquitecto conocido, hicimos un laburo, y ahí es el boca en boca, es un nicho, la carpintería, y nosotros nos metimos dentro de un nicho también, en el cual tratamos de trabajar principalmente con arquitectos y no con el consumidor final. Y ahí un arquitecto te va recomendando, u otro ve una obra y demás, y ahí van llegando. La verdad que es mucho boca en boca. Guille, ¿cómo funciona para WordCast? ¿Algo similar? ¿Podés encontrar algo parecido entre las dos cosas? Sí, a ver, creo que nosotros como WordPress es un software que uno entra a una página web, se registra y lo implementa en su empresa. No, la parte de la familia y los amigos no es el camino más obvio, porque es muy difícil que por ahí tengas justo un amigo o un familiar que esté laburando en una empresa que necesite. Puede pasar, pero mis primeros clientes son extraños, son gente que cae en el sitio web por determinada manera Sí. y de repente dice, che, esto es lo que estoy buscando, y lo instala. Entonces, está buenísimo por un lado porque es una validación de decir, bueno, como que hay como si esto sirve a alguien, le sirvió. La contrapartida es como que no tenés un periodo de adaptación. Creo que por ahí, Ale, vos tenés el laburo para tu familia, la familia, amigo de tu familia, y como que vas mejorando el proceso y lo vas puliendo hasta que llegue el primer cliente que decís, este salió de la nada misma, y por ahí ahora me gustaría hablar un poco de eso, pero en nuestro caso es como que vas desde abrirse un sitio web, pones un par de cosas y la gente ya piensa que sos una empresa, entonces hay una expectativa, claro, en cuanto a tu servicio mucho más alta. La vara es como que, ¿qué? ¿No me respondiste el ticket del mail que te lo mandé, me lo respondiste en menos de 5 horas? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué tipo de empresa son ustedes? Y por ahí no sabe por atrás que somos Ángel y yo, que estamos ahí, así no llegamos a hacerlo, ¿viste? Entonces, sí, no tenés esa banca que por ahí te da la familia, ¿no? Claro, que por ahí te permite como, este es el producto. Muchas veces lo que se hace en software es no lanzar públicamente, sino mantenerlo como todo en privado. Entonces, nosotros lo que sí hicimos es no hicimos publicidad. Hoy en día no hacemos tampoco mucha publicidad. Entonces, de alguna manera tratás de controlar el flujo. O sea, no puedes evitar que la gente llegue a tu sitio y se registre, pero por ahí lo que puedes controlar es cuánta gente estás manejando al mismo tiempo. Entonces, de esa manera intentás, bueno, solo aceptamos, no sé, 100 personas, las primeras 100 personas que se registran, y después lo bloqueas. Y ahí laburás con las 100 personas, lo vas mejorando, y después seguís con las otras. También la diferencia es que nosotros hacemos un solo producto que lo vendemos a mucha gente. Obviamente, Ale, vos, me imagino yo que, no sé si ahora se ha estandarizado mucho. Yo te pido, no sé, ahí te pido un mueble con una cocina que tiene, no sé, 5 metros de ancho, y otro tipo que tiene un estudio, no sé, me imagino, ¿no? Todo eso hace que cada cliente también sea un poquito distinto. ¿Cómo ves, Ale? Porque estás hablando de, bueno, de que los clientes llegan de boca a boca, de que te contactás por ahí con estudios de arquitectura y ellos te van trayendo los clientes. En definitiva, el cliente final por ahí vos ni lo conocés o ni lo fuiste a buscar y te llegó. ¿Cómo ves los desafíos para el crecimiento de la empresa? Para empezar a tener por ahí roles específicos dentro de los que son los socios o demás de venta, o a qué apuntan con el crecimiento en cuanto a los clientes, ¿no? Lógicamente. Bueno, eso ya lo empezamos a hacer, ya hace unos meses que identificamos de que esta por ahí actitud más pasiva de esperar, también por lo que comentaba Guille ahora, ¿no? Que
este rubro te da la posibilidad de vos, sin meter tanto control, arrancar de a poco y despacio, con una posibilidad de equivocarte en el medio. Entonces ya hace un tiempo que ya identificamos la necesidad de empezar a hacer algunas acciones comerciales y empezamos a trabajar. Nosotros, dentro de los empleados que tenemos, hay una chica, Damasia, que se encarga de hacer los presupuestos principalmente y es el primer contacto que hay con el cliente. Y cuando vemos que hay algún cliente que por ahí está medio dubitativo o necesita alguna reunión con nosotros y demás, ahí ya me meto yo o Rochi, mi hermana y socia también, que es la diseñadora de la empresa, y por ahí sí le hacemos un seguimiento más minucioso, ¿no? Los traemos a la fábrica, que eso es algo que a muchos les gusta y les llama la atención, Claro. porque no suelen, muchos arquitectos nos han dicho que otros carpinteros no los dejan ir a las fábricas, los ¿Pero traemos, por les qué? mostramos las Perdón, cosas que hacemos, perdón, me porque interesa esto. es un rubro en Argentina que tenés grandes empresas y tenés Sí. carpinteros de barrio, y es como Un que taller, en el el medio, garage de la claro, casa. taller. Y hay cosas como que no hay un intermedio o una carpintería chica como vendríamos a ser nosotros, pero profesional, hay pocas. Entonces, ¿qué les pasa? Por ahí no tienen los talleres súper prolijos o los procesos muy aceitados, o se manejan con otro tipo de profesionalismo que nosotros, por eso remarcaba la palabra, vos Coco remarcabas la palabra servicio hoy cuando me presentabas, porque brindamos ese servicio, ¿no? Vos, Guille, Sí. decías que por ahí no era algo que se podía estandarizar, los muebles que nosotros hacíamos, pero sí tratamos de estandarizar los procesos. Entonces, desde Claro. ese lado, es mucho más simple y más amigable traer un cliente, y de esa manera, como decía también, como trabajamos con arquitectos y tratamos de evitar trabajar con el consumidor final y que los arquitectos sean nuestros clientes, también es una manera de fidelizar, ¿no? Con un Sí. arquitecto al traerlo, al darles muestras de nuestros productos para que ellos puedan llevarles a los consumidores finales. Yo creo que eso es un poco la estrategia que estamos tratando de manejar hoy en día para tener un crecimiento y mantener un nivel o un régimen de ventas un poco más estable, ¿no? Sí, y creo lo otro importante también con las ventas es que por más que vos decís, bueno, no, tengo un flujo normal de arquitectos que me venga, o en mi caso yo tengo determinada cantidad de gente que todos los meses viene, me instala la aplicación, lo que es importante es que vos tengas una acción, tomes una posición activa al respecto, que vos puedas controlar, decís, mira, es que ahora voy a abrir la canilla y voy a aumentar las ventas, y ahora voy a cerrar un poquito la canilla, pero la idea es que yo creo que cuando vos pones demasiado en los factores externos, entonces vos como empresa, si el día de mañana, no sé, se cae tal arquitecto, o a mí me pasa algo que, no sé, uno de mis partners se me cae, qué sé yo, y de repente te encontrás como que, sí, che, ¿cómo hago para incrementar ahora? No puedo abrir la canilla y no me sale más nada. Entonces, por más que vos tengas un flujo continuo, tenés que saber cuáles son los elementos que pueden incrementar, ya sea, por ejemplo, en mi caso, yo sé que si pongo determinados, hago más ads en Google, o sea, pago más publicidad en Google, me incrementan tanto. Entonces, por cada dólar que yo invierto en publicidad, sé que puedo incrementar tanto mis ventas y más. Obviamente, llegar a ese número es difícil, pero ir por ahí. Sí, nosotros eso también tratamos de mantenerlo y no por ahí ser tan agresivos al momento por ahí de abrir la canilla, sino que tratamos de mantener un flujo, un goteo, por así Claro. decirlo, para seguir con la metáfora. ¿Por qué? Porque también tenemos una capacidad limitada nosotros productiva. Entonces, hay un gris muy tenue en el cual manejarte, en el cual podés aceptar y tomar mucho trabajo, pero al mismo tiempo cumplir, ¿no? Porque no Sí. podés lanzarte, vos ponías el ejemplo de los ads, que para nosotros Claro. sería por ahí salir muy agresivos comercialmente y después no cumplir, porque te morís. Totalmente. Sí. Entonces, es ese proceso en el cual también vas tomando el riesgo de decir, bueno, contrato gente en un país donde la verdad que es muy complicado, no, es muy difícil tener trabajo por proyectos y demás, entonces como que ir dando esos saltos, tratamos de hacer baby steps que sean los más firmes posibles para poder ir abriendo cada vez más la canilla, ¿no? Pero coincido 100% Sí. con lo que decís. Es difícil, creo yo, que cuando la cantidad de clientes tuya es directamente proporcional a la cantidad de recursos que vos necesitas en tu empresa,
Entonces, eso es lo que vos tenés que ir balanceando todo el tiempo. Tenés que decir, bueno, puedo aceptar, tengo que tener el pipeline, tengo que tener un par de clientes más adelante, pero yo creo que cualquier persona, si la gente lo está escuchando, si tenés una agencia de publicidad, si tenés una agencia de desarrollo, finanzas, abogados, todo lo que, servicios profesionales, básicamente, donde tenés que tener ese goteo, ¿no? De cuánta gente tengo trabajando conmigo, cuántos clientes me llegan, y ir subiendo las dos cosas al mismo tiempo, medio como ahí, ¿no? Como, me imagino, los numeritos en el Excel tienen que dar perfectos y vas agregando. Lo lindo del software, si bien es muy difícil de producir buen software, lo lindo del software es que una vez que está armado, podés empezar a incrementar los clientes y tus costos no necesariamente crecen directamente proporcional. Al principio sí, pero eventualmente lográs hacer el salto y que tus clientes son mucho más grandes y vos seguís manteniendo tus costos bastante más controlados. Claro. Pero bueno, obviamente tiene sus desafíos también llegar a ese momento, ¿no? Si no, llegar a ser Uber, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil, pero es ahí un poco por ese lado. Ale, hablaste un poco de que es un rubro bastardeado en el que ustedes trabajan y demás, y de fidelizar a los clientes. ¿Cómo se llevan ustedes o cómo tratan con la satisfacción de los clientes? Por ejemplo, ustedes hacen algo que pide un arquitecto y el arquitecto, el cliente final le dice, no, pero esto así no parece, no sé. ¿Cómo tratan y me intentan mejorar el tema de la satisfacción del cliente con el producto que ustedes terminan entregando, que es un producto tailor-made generalmente? Lo primero, o sea, una de las primeras cualidades que nosotros tenemos y que o sea, tratamos de que esté siempre presente, es la honestidad y el profesionalismo. Es un rubro eso, en el cual... Perdón, te interrumpo. ¿Cómo se refleja en el trabajo eso? Porque yo lo escucho, honestidad y profesionalismo, y me lo podés decir vos como me lo puede decir un abogado o cualquiera. Digo, todo el mundo habla de esos tipos de valores refiriéndose a su propio trabajo. Digo, ¿cómo se 100%. Refleja en la realidad eso? Acá iba con lo siguiente, ¿no? Para explicarte esto que acabo de decir, que coincido 100%. Si esto no lo justifico, parece un simple dicho y nada más. Es un rubro en el cual tratás con algo muy complicado, que es la ansiedad de la gente. Y más cuando la gente está viviendo en los lugares que nosotros tenemos que cambiar. Es un proceso que la verdad que es cero amigable, porque vos estás viviendo en tu casa y de golpe se convierte todo en un desastre, está todo desorganizado, todo sucio, ya no querés tener a la gente más y demás. Entonces, nosotros, el profesionalismo, ¿cómo lo marcamos en un rubro que por ahí no está acostumbrado en las empresas chicas que se dedican a esto? Es, primero, por ejemplo, una de las primeras preguntas que te hace el cliente, ¿para cuándo va a estar? Te quieren comprometer rápido con una fecha y nosotros una de las cosas que hacemos es no dar ninguna fecha cuando estamos hablando. Es yo tranquilo, llego a la oficina, preparo el plan que tengo que armar y con criterios y con cosas te digo. Y ahí se genera siempre una discusión. Yo digo, yo entiendo, o sea, la honestidad la vamos mostrando con hechos, que al principio es difícil, nos ha pasado, de que hace poco me tocó una clienta que directamente nos gritaba de una forma muy maleducada y demás, y fue, entiendo todo lo que te está pasando, hablemos el último día cuando yo te entregue las cosas. Yo entiendo que vos no sabés cómo es el proceso, digo, pero yo sí sé cómo es el proceso y sé cómo funciona y sé cómo va a quedar. Y bueno, cuando terminó, nos terminó recomendando con otra gente, nos pidió que le hagamos cosas nuevas y se reía, me pedía disculpas por el exabrupto que había tenido y me dijo, tenías razón. Y yo creo que es muy difícil demostrar la honestidad y demostrar el profesionalismo, pero es día a día, es parte de estar, es parte de ir a ver a los clientes, es parte de mirarlos a la cara y explicárselos, es parte también de explicarle un poco el background de dónde venimos nosotros. Nosotros somos 3 socios, que de los tres el único que era carpintero era yo. Después, tanto yo como Iván, mi socio, los dos somos ingenieros industriales, y Rochi es diseñadora de interiores, y yo en un proceso que tardó un tiempo los convertí a los dos en carpinteros. Entonces tratamos también de mostrarles eso, sí, somos carpinteros, sabemos hacer esto, pero también somos esto, y somos organizados, y nos manejamos de esta forma, y nunca te voy a decir que te voy a entregar en 30 días cuando sé que no lo puedo hacer. Entonces se generan discusiones y malestares con los clientes en los cuales te dicen, no, pero no me puedo decir esa fecha, y digo, mirá, para mí sería muy fácil decirte que te lo voy a entregar antes y no hacerlo, pero no está en nuestra naturaleza. Y la gente, si bien se enoja, cuando le sos tan franco y cuando vos, sinceramente nosotros lo que hacemos es como desnudarnos enfrente del cliente, no tienen otra cosa que decirte,
ok, perfecto, está bien, si esos son los tiempos, esos son los tiempos. Y hemos llevado a situaciones de tómalo, déjalo, y por suerte siempre la gente afloja y decide ir por el profesionalismo y por la palabra, y no tanto por esto que digo que es algo que hace que esté bastardeado, ¿no? Este rubro. Che, Guille, qué ganas de mandarme a hacer un mueble que me dieron toda esta explicación. La verdad. Me sedujo, me sedujo. Lo primero que voy a hacer es preguntarle, ¿cuándo va a estar? Es lo primero que voy a hacer. Mirá que esto tiene que estar en 15 días, se pudre todo. Y que te desnudes también. Sí, literal. Que me muestres la honestidad. ¿Cómo manejan, Guille, ustedes el profesionalismo? ¿De qué forma ustedes lo pueden demostrar al cliente, ese profesionalismo? Sí. Y la verdad que lo bueno de esto es que los canales con los cuales los usuarios se contactan con nosotros en general son a través del mail. Hoy en día ya no es tan requerido que tengas una línea telefónica abierta para que la gente te llame. Hay una línea telefónica que de alguna u otra vez la gente llama, pero realmente todo se maneja a través de los mails, y tenemos una persona que se dedica a Customer Success y Customer Support, que básicamente se encarga de responder, tenemos ciertos límites en cuanto a cuán rápido tenemos que responderle a la gente. Si sos un usuario pago, te tenemos que responder en determinado tiempo. Si sos un usuario no pago, nos tomamos un poquito más de tiempo para responderte. Y la realidad es, se acompaña no solamente con responder tus emails, también se acompaña con tener todo un portal lleno de manuales, videos, tenemos un canal de YouTube, tenemos un montón de otros recursos donde te muestran, bueno, no necesariamente tenés que hablar conmigo, podés resolver tus problemas vos solo y podés manejar estas inquietudes que vos tengas. En el momento que vos tardás más de determinado momento en responder un mail, si la respuesta que vos le das al usuario, vos muchas veces lo que se mide, por ejemplo, es, te llega un mail de soporte, es cuántos mails te tardás en resolverle el problema. Entonces la idea es que vos lo resuelvas siempre en una conexión, o sea, que te manda un mail, respondés y se resolvió. Entonces, si vos tenés una situación donde el tipo viene y viene, va y está con 3 días, eso es como que le genera al usuario una sensación de que las cosas no están andando bien. Pero me relaciono mucho, Ale, con lo que decís vos en cuanto a que la gente te putea sin problemas, y la realidad es que, y encima, como nosotros en los casos están mandándote un mail o escribiéndote, tenemos, no sé, portal de feedback donde la gente va y nos escribe comentarios, y la gente te da, ¿viste? Les importa, sos unos hijos. Como si fuese gratis, ¿viste? Sí, y se olvidan que del otro lado realmente hay una persona acá leyéndolo, y al principio te duele un poco, como que además, o sea, vos armás un mueble, haces tu producto, y que te lo critiquen y que te puteen al respecto, es como que te duele un poco, porque decís, che, pará, yo lo hice con la mejor intención y el mejor amor del mundo, y pará, ¿viste? Pero eventualmente creás una thick skin, ¿viste? Una piel gruesa, una carcasa fuera tuya que ya te rebota todo, y bueno, sí, te acostumbras. Y yo creo que también sentís a no tomártelo personal. Eso es algo muy difícil y es algo que vas aprendiendo, pero exactamente es eso. Empezás a entender que es laburo, y bueno, y la otra persona tendrá sus problemas y sus quilombos, y en un momento le haces entender de que, ok, sí, o sea, ahí también viene la honestidad de la que hablaba antes, ¿no? Sí, me equivoqué, sí, hubo un problema, pero acá estamos para solucionarlo. Sí, y vamos hay mucho de eso, a resolverlo. Totalmente. Hay veces que tenés que ignorar toda esa parte. Es tentador engranarse con lo del, no, pero esto que estás diciendo, te lo explico por qué no tenés razón. Pero la realidad es que tu rol como Customer Success o como persona de soporte, ya sea en tu rol o en mi rol, no es demostrarle al cliente que no tiene razón. Eso no importa. Ya sabes que no tiene razón. Lo importante es resolver el problema. Entonces ignorás toda la puteada, ignorás todo lo que te dice y dices, a ver, ¿cuál es lo que está pasándole? Ok, bueno, acá está la solución a tu problema, ya está resuelto, que te vaya muy bien. Y listo, y esa la verdad que es la mejor forma de hacerlo. Pero bueno. Es que la realidad es que llega un punto que no importa quién tiene razón. Es como vos dijiste, no hay un problema, sí, vamos a resolverlo y sigamos adelante. Pero es un proceso, es un camino. Y tendríamos que tener unos soniditos que cada vez que decimos la palabra camino. Se puede trabajar eso, no hay problema. Ale, ¿cómo vos hablabas de que, bueno, obviamente están en Argentina y que es un país difícil para ciertas cuestiones de trabajo? Y me interesa específicamente cuando, por ejemplo, llama un cliente y les pide una cotización, ¿cómo trabajan ustedes esa cotización teniendo en cuenta de que Argentina vive un proceso inflacionario, de que los precios de los materiales va cambiando todo el tiempo? ¿Cómo es? Y también que un proyecto por ahí dura varios meses y en el medio ustedes, los precios por ahí cambian durante el proyecto. ¿Cómo es que trabajan esa parte del
la relación con el cliente? Mira, nosotros arrancamos la empresa hace 1 año y medio y mandábamos los presupuestos con validez al principio de 30 días. Al poco tiempo lo bajamos a 15 días y hoy estamos en 7 días de validez del presupuesto. Y a veces hasta no alcanza, o sea, hay algunos subcontratos que nosotros tenemos, como por ser, por ejemplo, el hierro, que son productos muy atados al dólar, o el laqueado, que es la pintura de algunos muebles, que está muy atado al dólar, y a veces por situaciones propias del país, y a veces porque la gente se aprovecha, porque la gente de golpe se maneja con precios al dólar blue, como si le pagara a los empleados y le ajustara el sueldo a los empleados en dólar blue, cuando todos sabemos que eso no sucede. Entonces ahí, en muchas cosas, es el día a día. Acá, de vuelta, la nombro, Damasia, la verdad que hace un trabajo impresionante, siempre hablando con los proveedores, siempre pidiéndole la actualización de precios, y lamentablemente es una de esas variables que te toca por el lugar en el que vivís, como en todos los lugares donde uno decide abrir su empresa o trabaja, que hay variables distintas. Es muy difícil hacer algo multinacional, sino yo creo que tenés que hacerlo multidoméstico. Y cuando te centrás en donde vos estás parado, tenés algunas variables, y acá en Argentina esa es una de ellas, y es una de las reglas del juego, y te hace estar muy alerta, porque vos cobrás un mango de una seña, y muy rápidamente tenés que empezar a señar todos los subcontratos, salir a comprar materiales muy rápido. Nosotros hoy en día, desde que se aprueba un proyecto y se paga la seña, más o menos ejecutamos la orden, preparamos la orden de compra en 2 días, y la idea es que en 3, 4 días ya esté ejecutada la orden de compra, porque en los pequeños detalles es donde empezás a hacer la diferencia con la ganancia, ¿no? Entonces, si vos te dormís ahí, quedás frito. Y cuando son proyectos que por ahí se van a extender mucho en el tiempo, bueno, eso se habla y se charla. Por ahí se trata de fijar con índices que hay. El índice CAP, que es el índice de la construcción en Argentina, es un índice con el que nos manejamos bastante, pero no deja de ser un tema súper complicado y complejo. Guille, vos no te pasan estas cosas, en general. No, a ver, ese problema definitivamente no es un problema. Tenemos un precio en dólares fijo y a ver, ya está, listo, tómalo, déjalo. ¿No te cambia mucho el valor del dólar allá, no? No, es loco porque el software realmente no cambia de precio. Hay empresas que tienen el mismo precio hace un montón de tiempo. Por ahí en otras situaciones vos sabés que tenés gente, como es el software, está disponible para todo el mundo. Yo sé que hay lugares, hay países que realmente el software les debe parecer muy caro. O sea, si alguien en Argentina quiere pagar por Work, así sí, la verdad que es carísimo considerado por ahí. Pero tampoco hay alternativas locales. Pero bueno, definitivamente no es un problema esto para nuestro. Tenemos otros problemas más particulares de esta industria. Pero sí, la verdad que no, ni me puedo imaginar el estrés que te hay. Además, ustedes, el costo de desarrollo, obviamente que hay mantenimiento y demás, pero lo tienen una sola vez. También el costo grande de desarrollo del software. No sé, yo trabajé en una empresa de software y me acuerdo que habían descuentos muy grandes para los clientes cuando querían comprar las licencias y demás, por esto que te digo, ¿no? Y después como que la posta estaba en el soporte o en el mantenimiento de dicho software. A ver, hoy en día eso no sé si cambió, depende mucho del tipo de software. En los software que son en la nube, como WordCast, donde vos ya sí nunca terminás de armar el software. No es un proyecto que yo armo software, lo vendo y lo entrego. Software continuamente estás agregando nuevas funcionalidades, mejorándolo, la tecnología cambia demasiado rápido, entonces lo que vos construiste y armaste hace 2 años, ya hoy la tenés que completamente renovar. Claro. La competencia empuja un montón, obviamente hay un montón de software parecidos a lo que hacemos nosotros, entonces vos tenés que mantenerte muy actualizado con las tendencias de ahora, entonces la realidad es que tenés un costo fijo alto que tiene que ver con la gente, los desarrolladores, que son talentosos, son muy difíciles, son muy caros, entonces tenés que mantener esa gente que está todo el tiempo manteniendo tu software actual, agregando nuevas funcionalidades y arreglando lo que se va quedando atrasado en el tiempo. Claro. Entonces, el costo fijo es constante. Es verdad que vos podés tranquilamente generar más ingresos que tus costos, eso está seguro, pero lleva tiempo porque tenés ahí un tema de calidad de software, entonces si vos querés los mejores ingenieros de software, con el mejor código, con la mejor ilustración y con el mejor diseño, eso todo cuesta un precio, y mantenerlos a esas personas empleadas también cuesta un precio. Entonces, claro, obviamente tenés que generar un montón más de ventas, y para generar ventas tenés que pagar marketing, tenés que pagar gente de venta. Entonces,
es Sí, no tenés insumos, pero tenés gente tenés que gente, tenés que es toda mantenerla. gente. Sí, sí. Es toda gente que tenés que mantenerla y gente talento. Y esto es un ambiente muy competitivo en cuanto a lo talento. Entonces tenés que retener el talento, tenés que mantenerlo entretenido, desafiante y en la competencia. O sea, si tu software lo haces una vez y lo dejaste ir, y al principio sos el nuevo, pero pasa un año y te pasan por arriba y se olvidaron de vos. Entonces, es eso, básicamente. De ahí viene el problema y los desafíos. Guille, llegó el momento que todos estaban esperando, que es el segmento de la primera vez. Así que, Ale, vamos a hacerte ahora una pregunta, que es, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? Pensá tranquilo, ¿eh? Pensá, no sé, juntabas figuritas del Mundial y las vendías, no sé, ¿cuál fue el primer emprendimiento donde viste que vos estabas para generar un ¿Querés que negocio arranque yo, por tu Coco, y cuenta? le damos Empezá tiempo vos, Guille. y Dale, le empezá damos tiempo vos. al Me parece invitado? bien. Mi primer emprendimiento, me gustaría tener algo más loco para contar, pero yo sabía hacer páginas web desde muy chico y mi primer emprendimiento fue crearme mi agencia que se llamaba GetWeb. Get, me apellido Gete, y era Sí. GetWeb, y tenía un loguito, tenía una página web, tenía un aviso en Mercado Libre, ¿Cuántos años y tenías vos ahí? esto estaba estamos en secundario, así que esto era menos de 16, 18, ponele. 16, sí, 16, 17. Está Y bien, me no, o sea, acuerdo, avanzado. y me acuerdo de empecé a tener algunas reuniones y me acuerdo que estaba con el uniforme del colegio y era, bueno, no puedo caer en la reunión con el uniforme del colegio porque soy un payaso. Entonces me cambiaba y me ponía la ropa normal y iba, después de la hora de haber ido al colegio, iba a la reunión ahí y me sentaba ahí. La gente, como era, esto, esto es casi, no más, o sea, más de 10 años, 12 años, o sea, que en ese momento internet, páginas web, todavía era un tema que no todo el mundo conocía, entonces con que vos tengas un vocabulario un poquito técnico, ya te abría las puertas. Y lo que hacía, yo sabía hacer más o menos bien, y ahí tuve un par de clientes al principio, hice una página web, que una señora que vendía remeras, hice una página web para eso, otro tipo que vendía ladrillos, hice una página web para eso, y así. En la experiencia era muy similar a lo que contás vos, Ale, de que la gente te venía y te decía, hey, yo quiero una página, esto es una pavada, te decía, esto es dos imágenes, un botoncito Pim, acá, pum, pam, pam y ya, chao. ¿esto cuánto Listo. tardás? Una semana Claro. está, ¿no? Y vos le decías, bueno, pero es eso nada más. Sí, sí, es nada más. ¿Cuánto es el presupuesto? Bueno, es esto, una semana, sí, sí. Laburabas una semana, le presentabas. Ah, pero esto no está conectado con PayPal para que me procese los pagos y me llegue el depósito por la cuenta bancaria y para que la gente se registre y me deje feedback. Yo siempre, no fue eso lo que hablamos. Yo me acuerdo de un tipo que vendía libros. No voy a dar más detalles de qué libro, porque si no siento que lo voy a vender fuego. Y el tipo, me acuerdo que yo quería cobrar y era como, bueno, me decía, vinite a casa, me arreglás un par de errores en el sitio web y después te pago. Entonces yo me acuerdo ir al Raro. departamento del tipo y me tenía ahí y era como que me iba agregando más cosas y yo sabía que quería cobrar, pero el tipo, era como una situación experiencia, no me quejo, y eventualmente cobraba, pero había mucho eso de casi el abuso ese de aprovecharte, de que claramente si soy yo, era pendejo, y bueno, vos querés satisfacer al cliente, entonces, y cobrar. Entonces era bueno, hacer, pero bueno, era GetWeb y creo que la historia de acá era que yo intentaba aparentar como que éramos una agencia, pero en realidad, obviamente, era yo solo haciendo todo. Diseño, programación, venta, todo, pero vos entrabas a la página web y era estos tipos tal. Así que ese fue mi primer emprendimiento formal por el cual gané plata, digamos. Ese sería mi historia. Ale, Me gustó lo que dijiste al final de que fue mi primer emprendimiento formal y a través del cual gané plata. La verdad, cuando ustedes me llamaron para hacer esto, solamente pensé en una sola cosa, pensé, en qué era ser emprendedor, ¿no? Y cuando me hiciste recién esta pregunta de cuál fue mi primer emprendimiento, yo me remonto a pensar en que creo que siempre fui emprendedor, desde chico, desde muy, muy chico, haciendo cosas que por ahí no eran rentables o cosas que por ahí no eran formales o no me daban un mango. un ejemplo, dame. ¿Cómo qué? Y me acuerdo de chico que ya empezaba a hacer cosas de madera, cositas de madera que por ahí trataba de vender o darle a alguien, y siempre estaban relacionados a mis pasiones, pero creo que si tengo que elegir o acordarme del primero así más formal que me dio algo fue cuando fui de una manera muy ladri profesor de cocina. Profesor de cocina. Eh,
¿Cuántos años tenías habían, vos? Desarrolle, por y favor. Desarrolle. tendría 20 años, una cosa Ah, así. Está bien, Sí, ya sí, eras ya bien, era bien, grande, ya era grande. bien. Pero Pero ¿a quién le dabas? ¿Quiénes ah, eran tus Hay clientes? tantas preguntas para hacer que no sé por dónde amigas empezar. amigas de mi ¿Quién? hermana, ¿Qué comida? amigas de mi hermana, les preparaba un menú. Ellas iban a comprar las cosas, yo les imprimía la receta, iba con ellas, preparábamos toda la comida y después nos quedábamos. Encima garroneaba una comida al Claro, final de está la bien. clase. En realidad, Eh, perfecto. Morfabas gratis. pero eso fue como que de las primeras cosas así que hice de motus propio y cobraba, ¿no? Perdóname, salió de tu pasión porque te gusta mucho cocinar y le viste una beta, o sea, ¿por qué decidiste? O sea, decías, necesito guita y sé cocinar y, No lo decidí, me vinieron a pedir. Yo creo que es parte bien, de esto que te decía del espíritu emprendedor, ¿no? O sea, contestando a tu pregunta, creo que hasta me puedo llegar a ir a decir, no sé, las primeras juntadas con mis amigos, siempre por ahí era el que me gustaba encargarme de organizar todo y armar y que las cosas salgan lindas. Y bueno, yo creo que ahí también está el espíritu emprendedor, ¿no? En mi familia también, siempre proactivo a si pasaba algo, tratar de arreglarlo y demás. En casa, sí. siempre que se rompía algo, trataba de arreglarlo, solucionarlo y ganar o rasquetear algún mango con eso. Y No, nada, no, es así. Creo eso. que es un común denominador en la gran mayoría de los emprendedores que cuando les preguntas esto, más allá de que tengan por ahí uno que dice, este es el que formalmente empieza a hacer, todos te dicen una respuesta similar de que siempre de alguna forma estuvieron involucrados con el periodismo. Mi mamá te puede contar una historia de cuando yo no sé, era muy chiquito y vendía alfajores y era como, los vendía por $1, pero me costaban $2 comprarlo, ¿viste? Y era como que no entendía todavía, bueno, pero yo los voy a vender por $1 porque es más barato que todo el mundo. Y era, pero sí, pero Porque así vendo un montón, $2 claro. comprar. Pero bueno, ¿viste? Esa cosa. Entonces, y explicándome esa matemática que en ese momento no era muy chico, no me entendía. Entonces, creo que definitivamente hay como una especie de vocación tal vez al emprendedurismo que se puede rastrear mucho más antes y de mucho más chicos, creo que sí. También hay mucha gente que nunca lo pensó y de repente se mandó a hacerlo, pero en general creo que la mayoría de la gente que hoy se considera emprendedora ya lo viene trayendo desde hace mucho tiempo. Y yo creo que gracias a todo ese tiempo recorrido, gracias a todo ese camino recorrido, ¿no? Pero clean, eh, yo creo que después uno se termina animando, ¿no? Es como que son parte de todos esos fracasos, ¿no? Todos esos yo los considero también fracasos y posibilidades de aprendizaje que después te terminan dando el valor para poder largarte en serio, ¿no? Seguro. Ya bien formal. Excelente, la explicación me gustó, me encantó el primer emprendimiento de Ale, ¿eh? Me encantó. Me pareció que además lo describió como muy ladri, así que ya ahí ya me ganó el corazón de la explicación. Sí. No te tires abajo, por ahí realmente Ah, estaba buenísimo. claro, Por ahí, si le Para preguntamos a los amigos nada. de tu hermana la experiencia, dijeron, no, tú aprendí a cocinar, aprendí a hacer Yo propósito. además yo la pasaba bárbaro, ellas también. No, la verdad que fue lindo, ¿no? bueno, Ale, te agradecemos mucho que hayas pasado por este camino que estamos haciendo con Guille, la verdad que es un gustazo y esperemos hablar más adelante y que nos cuentes cómo Inercia fue creciendo y cómo esas acciones comerciales que están tomando ahora y ese profesionalismo y esa desnudez que tenés para presentarte con los clientes sirvan para seguir creciendo. Cuando quieran, la verdad que fue un orgullo, fue muy lindo que me hayan invitado a formar parte de este camino juntos, así que nada, no tengo más que palabras de agradecimiento para los dos, Muchísimas gracias, Ale. a ustedes. Un abrazo. Y Guille, ¿qué te pareció la entrevista? ¿Sabes qué me pareció? Por un segundo me dio miedo, digo, che, esta persona está haciendo un mejor laburo que estoy haciendo yo, ¿viste? Sí, Digo, de sí, sí. última, la Muy verdad, comercial en su espíritu, ¿no? Yo me no, sentí en un espectacular. momento que estaba, Sí, casi te sí. empecé a agarrar la billetera, dije, es acá, Empecé a listo, es comprar ahora. muebles, empecé a mirar alrededor de acá, digo, ¿dónde necesito una mesa, Acá una vendría silla? bien, ¿no? Un doble estante, por ahí puede andar. No, la verdad No, que estuvo bien, me gustó, Guille. me gustó mucho y también está interesante conocer otras industrias, otras formas de comercializar, otro tipo de clientes, otro proceso de venta, que es muy distinto al que tengo yo con WordCast y poder un poco
ver qué diferentes son y también como conectar en las cosas en las que somos similares y identificarse con que te putea un cliente y Eso, el dolor eso te ese iba a que uno decir, atraviesa. eso te iba a decir que fue lo que me gustó, esos puntos en común que fuimos encontrando de dos cosas que realmente no tienen nada que ver entre una y otra, pero Seguro. eso es lo que hace interesante el camino, ¿no? De que es esto, de que cada uno tenga desde su lado algunas experiencias similares. Totalmente. Así que la verdad, chocho. Así que bueno, Bueno, hasta la Guille, próxima entonces. dale, te mando un abrazo. A otro para vos.